Este video no trata sobre los evangelios que conoces. Trata sobre las palabras que fueron deliberadamente arrancadas de ellos. Vamos a hablar de 3 frases atribuidas a Jesús. 3 ideas tan explosivas que, si se hubieran conocido masivamente, podrían haber derrumbado doctrinas enteras construidas con esmero. Y es precisamente por eso que fueron cazadas, silenciadas y borradas de la historia oficial. Imagina por un instante la escena. Una figura de autoridad, quizás un obispo, desciende a una cripta fría. En su mano, un frágil rollo de papiro. Con la luz de una antorcha, sus ojos recorren las líneas por última vez. No hay odio en su rostro, sino un miedo reverencial. Él cree, con toda su alma, que está protegiendo a su rebaño de una mentira mortal. Y con un movimiento solemne, arroja el texto a las llamas. Lo que arde en ese fuego no es solo un papiro. Es una pregunta, es una puerta a una forma completamente diferente de entender el mensaje original. Es la posibilidad de que la estructura de poder que se estaba construyendo sobre las palabras de Jesús en realidad estuviera traicionando su esencia más profunda. Porque estas no son solo palabras, son las llaves de una prisión doctrinal que muchos ni siquiera saben que habitan. En este video vamos a abrir los textos que sobrevivieron al fuego para revelar estas 3 frases censuradas. Primero, descubriremos la frase que redefine la propia naturaleza de Dios, sacándolo de un trono lejano y colocándolo en un lugar que la Iglesia consideró la máxima blasfemia. Luego, analizaremos la segunda frase, un golpe directo a la necesidad de intermediarios, de sacerdotes y de templos, sugiriendo que la conexión con lo divino es radicalmente personal. Y finalmente, expondremos la tercera, quizás la más incómoda, pues revela por qué el control de la información se volvió la principal herramienta de poder del cristianismo institucional. Si alguna vez has sentido que hay piezas en el rompecabezas de la fe que no encajan del todo, quédate conmigo. Porque el verdadero impacto de estas frases no está solo en lo que dicen, sino en el mundo que habrían creado si no las hubieran intentado silenciar. En los próximos minutos te entregaré las llaves para abrir 3 puertas que han permanecido cerradas durante casi 2 milenios. No son interpretaciones místicas, son frases concretas, encontradas en textos antiguos que sobrevivieron a las purgas, textos como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, descubiertos en el desierto de Egipto a mediados del siglo XX. Manuscritos que la historia oficial preferiría que nunca hubieras conocido. La primera llave abrirá el concepto del reino de los cielos. Olvida la imagen de un lugar lejano al que solo se llega después de la muerte. La frase que analizaremos redefine el reino no como un destino, sino como un estado de conciencia, no como una promesa futura, sino como una realidad presente que ya está aquí, ahora mismo dentro de ti y a tu alrededor. Piensa en el poder que esto le quita a la estructura eclesiástica. Si la llave de ese reino ya está en tu bolsillo, ¿cuál es entonces el propósito de la institución? La segunda llave golpea el corazón de la autoridad religiosa. Descubriremos la enseñanza que vuelve innecesaria toda la jerarquía de sacerdotes, pastores y obispos. Postula una conexión tan íntima y directa con lo divino que cualquier persona que intente interponerse entre tú y esa fuente se convierte en el mejor de los casos en una distracción y en el peor en un obstáculo. Y finalmente, usaremos la tercera y más peligrosa de las llaves. Esta es la que anula la herramienta de control más eficaz jamás diseñada, la idea del juicio final. La frase que vamos a exhumar sugiere que el universo no funciona bajo un sistema de recompensa y castigo divino. Era tan subversiva porque elimina el miedo como principal motor de la fe. Sin la amenaza del infierno, todo el sistema de control basado en la obediencia por temor se desmorona. Pero antes de adentrarnos en los manuscritos, quiero hacerte una pregunta. Basado en tu experiencia, responde con sinceridad. ¿Crees que tu iglesia o cualquier iglesia sería completamente transparente sobre textos antiguos que disminuyen de forma tan drástica su propio poder? Comenta abajo simplemente con sí o con no. Quiero ver qué piensa la mayoría. Sea cual sea tu respuesta, prepárate, porque ahora vamos a leer las palabras que el fuego no pudo consumir.
Ahora, antes de desvelar la primera de estas frases, hagamos un viaje. Acompáñame a un lugar que probablemente te resulte familiar. Puede ser una iglesia majestuosa, una capilla humilde o un moderno auditorio. No importa la forma, la esencia es casi siempre la misma. Siente los bancos de madera. Observa la luz que se filtra a través de los vitrales, creando una atmósfera de reverencia y paz. Al frente, en un púlpito elevado, una figura habla con una voz que resuena con la autoridad de una tradición milenaria. El eco de sus palabras llena el espacio, un lugar diseñado para amplificar una sola voz por encima de todas las demás. El mensaje es, para muchos, profundamente reconfortante. Se habla del mundo como un lugar caótico, pero aquí, dentro de estos muros, estás a salvo. Se habla de obediencia, de seguir el camino trazado por generaciones y de confiar en la institución como la barca que te llevará seguro al puerto de la salvación. Es la promesa de orden en medio del desorden. Para millones, esta es la fe, una fortaleza de certezas, un refugio donde las dudas se disipan. Aquí, el individuo no tiene la carga de encontrar la verdad, sino el deber de aceptarla. Y en esa aceptación hay una paz innegable. Pero es aquí donde la historia comienza a parecer un crimen cuidadosamente encubierto. Porque toda fortaleza, por su propia naturaleza, tiene muros. Y los muros cumplen una doble función. Protegen lo que hay adentro, sí, pero inevitablemente también bloquean la vista de lo que hay afuera. Aíslan, limitan el horizonte. Los muros de una doctrina, aunque construidos con buenas intenciones, no son diferentes. Protegen de la incertidumbre, pero también aprisionan la mente dentro de un único paisaje posible. La seguridad que ofrece la doctrina tiene un precio, la renuncia a la propia soberanía espiritual. La congregación escucha y acepta las interpretaciones que se le ofrecen porque es más fácil y seguro que enfrentarse al abismo de la interpretación personal. Es un pacto implícito de confianza. Yo te doy mi fe y tú me das la certeza. Y sin embargo, a veces surge una sensación sutil. La sensación de que las piezas más importantes del rompecabezas no están sobre la mesa. Como si estuviéramos leyendo una versión editada de una gran historia, donde los capítulos más desafiantes fueron arrancados para proteger al lector. Este sistema de creencias no se construyó necesariamente por malicia, se construyó por miedo. El miedo de los primeros líderes a que la gente, si se le diera acceso a todas las piezas, eligiera un camino diferente. Un camino sin muros, sin jerarquías y sin intermediarios. Un camino donde la autoridad final no reside en un libro interpretado por una élite, sino en un lugar mucho más cercano, íntimo y para ellos incontrolable. Ahora vamos a romper el primero de esos muros. Vamos a leer la primera frase que redefine radicalmente dónde se encuentra ese lugar sagrado. Y entonces ocurre. No sucede en medio de un debate teológico, sino en la quietud de una noche cualquiera. Estás solo, quizás, la casa en silencio. Ves, casi por accidente, un documental sobre un descubrimiento en el desierto egipcio en 1945, cerca de un lugar llamado Nag Hammadi. Mencionan un texto extraño, un evangelio que no cuenta una historia, sino que es una lista de dichos de Jesús. El Evangelio de Tomás. Para la mayoría, es solo una curiosidad, pero entonces un académico en pantalla lee en voz alta uno de los dichos de ese evangelio. Y las palabras que pronuncian atraviesan el ruido de tu mente y golpean en el centro de tu ser. La frase es simple, pero su contenido es sísmico. El académico lee, sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá con expectación. No dirán, he aquí o helo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. El académico añade una frase de otro dicho que lo clarifica. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Si os conocéis a vosotros mismos, seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en la pobreza, y sois la pobreza. El mundo se detiene por un instante. Repites las palabras en tu mente. El reino está extendido sobre la tierra,
está dentro de vosotros. De repente, la imagen de la iglesia con sus muros de piedra, su púlpito elevado, la imagen que construimos hace un momento, se resquebraja. Esa frase no pide permiso. Dinamita el pilar central de la religión organizada. La idea de que lo sagrado es un lugar físico al que debes ir, un lugar administrado por una casta sacerdotal, un destino futuro que debes ganar a través de la obediencia a una autoridad externa. Toda la estructura que te prometía un reino lejano a cambio de tu lealtad aquí y ahora se revela como un malentendido colosal, o peor, como una distorsión deliberada. Si el reino ya está aquí, oculto a plena vista, si la conexión más sagrada se encuentra no en la obediencia a un credo, sino en el autoconocimiento, entonces ¿para qué los templos? ¿Para qué los intermediarios? Este es el punto de no retorno. La duda ha sido instalada, no como una leve sospecha, sino como una evidencia que proviene de una fuente tan antigua como los propios evangelios canónicos. Ya no puedes volver a sentarte en ese banco y escuchar el sermón de la misma manera. La paz de la certeza se ha hecho añicos, y en su lugar queda un silencio lleno de preguntas que queman. La cómoda identidad de creyente muere en ese instante. Ha nacido a la fuerza algo nuevo, el buscador. Y este buscador ahora tiene una misión que ha nacido de una contradicción insoportable. Y si mintieron u ocultaron esto, ¿qué más no te han contado? Tu primer instinto es la negación. Esto tiene que ser falso, te dices. Buscas en Internet, Evangelio de Tomás, autenticidad, críticas al Evangelio de Tomás. Esperas encontrar artículos que lo desacrediten como una farsa moderna. Pero lo que encuentras es lo contrario. Te topas con historiadores y teólogos de Harvard, Yale y Princeton. Lees los trabajos de eruditos de renombre. Y todos coinciden. Los manuscritos de Nag Hammadi son auténticos. Son textos del primer y segundo siglo. La frase que te sacudió es real y fue leída por las primeras comunidades cristianas. La primera puerta de escape se cierra en tu cara. El segundo intento es la conciliación. Seguramente estoy mal interpretándola, piensas. Te acercas a tu líder espiritual. Le presentas la cita como una duda sincera, esperando una explicación que la armonice con la doctrina. Pero en su lugar, ves una incomodidad disfrazada de condescendencia. Te dicen que esos son textos gnósticos, y pronuncian la palabra gnóstico como si fuera una enfermedad. Te explican que era una peligrosa herejía. No te dan una respuesta. En su lugar, te advierten. Te dicen que no te desvíes por caminos peligrosos. El mensaje es claro. Hay preguntas que no deben hacerse. Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de historias te incomodan tanto como a mí. Guarda esa sensación, porque el detalle más perturbador todavía está por llegar. Ahora estás solo. La negación fracasó, la conciliación también. Solo te queda una opción, la inmersión total. Si la institución no quiere explicarlo, tendrás que descubrir por qué una idea tan poderosa fue declarada peligrosa. Es aquí donde tu búsqueda deja de ser sobre teología y empieza a ser sobre historia, poder y política. Y entonces descubres los concilios. Nombres como el Concilio de Nicea del año 325. En los libros de historia de la Iglesia te lo presentaron como una reunión sagrada de hombres devotos. Pero al leer fuentes históricas menos sesgadas, emerge una imagen diferente. Descubres que el concilio fue convocado no por un obispo, sino por el emperador Constantino, un político brillante que necesitaba una cosa por encima de todo: un imperio romano unificado y estable. Es en este punto que la sospecha se convierte en una certeza aterradora. El cristianismo, con sus múltiples versiones y evangelios en conflicto, era un problema administrativo para él. No le importaba tanto cuál era la verdad teológica, sino cuál versión podía servir mejor como el pegamento social para su imperio. El Concilio de Nicea no fue un debate espiritual, fue una maniobra política para estandarizar un producto.
para crear una única versión del cristianismo, una con una jerarquía clara, reglas definidas y una doctrina que reforzara las estructuras de poder. Y cualquier evangelio que promoviera la soberanía espiritual del individuo, como el de Tomás, era una amenaza directa a ese proyecto de unificación y control. No fue descartado por ser falso, fue censurado por ser incontrolable. Ahora lo entiendes. No se trató de una disputa teológica, se trató de la construcción deliberada de una matriz de control. Y te das cuenta de que la frase sobre el reino interior no fue la única víctima. Si silenciaron algo tan fundamental, ¿qué otras ideas, aún más explosivas, fueron enterradas? Y es en este preciso momento cuando todo cambia. La revelación sobre el Concilio de Nicea no es solo un dato histórico, es el punto de inflexión donde la historia de la fe se convierte, sin lugar a dudas, en la historia del poder. La censura de estos textos no fue un acto de piedad para proteger a los fieles, fue una decisión estratégica para consolidar un imperio. Constantino no buscaba al Mesías, buscaba un cemento imperial. Necesitaba una religión que funcionara como el sistema operativo de Roma, estandarizada, jerárquica y que promoviera la obediencia a una autoridad centralizada. La idea de que cada individuo podía tener una conexión directa con lo divino era, para un emperador, la definición misma de sedición espiritual. Es aquí donde la verdadera naturaleza del conflicto se revela. La gran batalla de los primeros siglos no fue como nos han contado, entre la verdadera fe y la herejía. La guerra real fue mucho más profunda. Fue la guerra entre la liberación espiritual del individuo y el control institucional de las masas. Tu percepción del mundo se invierte. El conflicto no es verdad contra mentira, sino libertad contra control. Recordemos la frase del Evangelio de Tomás: el reino del Padre está extendido sobre la tierra, está dentro de vosotros. Ahora mírala con los ojos de un emperador. Esa simple frase es una declaración de independencia, es una bomba de reloj bajo los cimientos de su proyecto. Si el reino está dentro de vosotros, la figura del sacerdote, el obispo, el papa, todo el sistema jerárquico que se basa en ser el intermediario indispensable entre la humanidad y Dios, de repente se vuelve redundante. ¿Para qué necesitas que alguien te traduzca un mensaje si la fuente original está hablando dentro de ti? Un individuo que descubre que la fuente de lo sagrado reside en su propio interior es un individuo soberano. Y un individuo soberano es, por definición, incontrolable. No depende de rituales externos, no necesita la aprobación de una autoridad y no siente miedo de un castigo divino administrado por esa misma autoridad. Aquí es donde la falsa derrota de quizás mi fe está equivocada se transforma en la revelación de quizás mi fe fue secuestrada. Secuestrada y reempaquetada en una versión que servía a los intereses del poder. El secreto de los llamados gnósticos no fue teológico, fue político. Su gran crimen fue enseñar a los seres humanos que no necesitaban arrodillarse ante ningún poder terrenal para encontrar el poder celestial que ya les pertenecía. El fuego que vimos al principio, el del obispo quemando el papiro, ahora adquiere un nuevo significado. Él no quemaba una mentira para proteger la verdad. Quemaba un mapa hacia la libertad para mantener a su rebaño dentro del corral. La primera frase fue censurada no por ser falsa, sino porque era demasiado liberadora. Disolvía la necesidad misma de la jaula. Y si este fue el destino de la primera frase, ¿qué contenía la segunda para merecer un destino aún más violento? Porque la segunda enseñanza no solo hacía a la iglesia innecesaria, apuntaba directamente a ella y la acusaba de ser el principal obstáculo.
Y de repente, el suelo bajo tus pies desaparece. La revelación sobre el secuestro político de la fe no se siente como una victoria intelectual, se siente como la más profunda de las traiciones. El aire se vuelve frío y un silencio ensordecedor reemplaza las certezas de tu vida. Todo lo que te daba seguridad se ha convertido en un escenario diseñado no para tu liberación, sino para tu contención. Piensas en todas las horas pasadas en esos bancos, en las oraciones sinceras, en la fe pura que entregaste. Y ahora todo parece manchado por el cálculo político de un emperador muerto. La estructura que prometía ser el arca para salvarte, ahora parece la propia jaula que te impedía aprender a nadar. El sentimiento es de una soledad absoluta. Piensas en tus guías espirituales. ¿Eran conscientes de esta manipulación? ¿O eran, ellos también, prisioneros bien intencionados de la misma jaula? La duda envenena incluso los recuerdos más queridos. Es aquí donde la búsqueda de la verdad te conduce a un desierto existencial. La pregunta que emerge es devastadora. Si todo lo que me enseñaron fue una herramienta de control, ¿qué queda de real? En mi afán por encontrar al verdadero Jesús, ¿acabé perdiendo a Jesús por completo? La imagen del buen pastor se ha desvanecido y en su lugar solo hay un vacío. Y en ese vacío, la tentación de regresar es inmensa. Casi puedes sentir el consuelo de los cánticos familiares, la simplicidad de saber qué creer. La ignorancia, de repente, se siente como un paraíso perdido. Sería tan fácil cerrar esta puerta y volver a sentarse en ese banco, fingiendo que nada ha pasado. Este es el fondo del pozo emocional. El creyente ha muerto, pulverizado por el peso de la historia. Y el buscador que ha nacido en su lugar está desnudo y sin un camino claro. La búsqueda de la verdad no te ha traído la paz, te ha traído la guerra. Pero es justo aquí, en este preciso momento de desolación, donde a veces se esconde la verdadera clave. Tal vez este derrumbe no es el final. Tal vez es el requisito indispensable para empezar a construir algo real. Es la demolición controlada de un edificio construido sobre cimientos falsos. La antigua fe, basada en la obediencia, ha fallado. Ya no puedes volver a ella. Y en las ruinas solo queda el eco de una pregunta. Si la primera frase que te ocultaron destruyó los muros del templo, ¿qué verdad tan terrible contiene la segunda para haber sido perseguida con aún más furia? Desde las ruinas de esa fe demolida es donde comienza la verdadera reconstrucción. Este vacío no es una tumba, es un terreno despejado. Porque la verdad, cuando es auténtica, no necesita muros para sostenerse. Y es aquí donde finalmente podemos escuchar las dos frases restantes, no como ataques, sino como las piedras angulares de una espiritualidad para adultos. La segunda frase, perseguida con aún más saña, se encuentra en evangelios como el de Felipe y el de María Magdalena. Aunque las versiones varían, la idea central es un golpe mortal a toda intermediación religiosa. Cuando le preguntaron sobre la necesidad de los sacerdotes del templo, una de sus respuestas más subversivas fue: «Ellos se han interpuesto entre el sol y vuestros ojos, ofreciéndoos la sombra y llamando la luz. ¿Por qué buscáis el agua viva en los cántaros rotos que ellos os ofrecen? El manantial brota dentro de vosotros». Analicemos esto. Es una acusación directa. La estructura sacerdotal no es un puente, es una barrera, una sombra que bloquea la luz. Los sacramentos son cántaros rotos. La frase no solo vuelve innecesario al sacerdote, lo redefine como un obstáculo. Aniquila el modelo de negocio espiritual de la religión organizada. Devuelve la soberanía espiritual completa al individuo. Y si esta idea era peligrosa, la tercera era el apocalipsis doctrinal.
Si la primera frase eliminó el templo y la segunda al sacerdote, la tercera dinamita el arma de control más eficaz, el pecado y el juicio final. En varios textos gnósticos, esta idea se redefine. En una de sus formas más claras, la enseñanza dice: el juicio del que habláis no os espera al final de vuestros días, sino que ocurre en cada momento que elegís la ignorancia sobre el conocimiento. El pecado no es la desobediencia a una ley externa, sino el olvido de la luz que sois. Por tanto, la salvación no es ser perdonado, es recordar. Esta es la llave maestra. El pecado deja de ser una transgresión moral y se convierte en un estado de amnesia espiritual. No eres un criminal que necesita ser perdonado. Eres un rey que ha olvidado su herencia. La salvación no es un rescate externo de un infierno, sino el acto interno de recordar tu verdadera naturaleza divina. Es un despertar, no un veredicto. Esta sola idea desmantela todo el sistema de control basado en el miedo. Sin la amenaza del castigo, la obediencia ciega pierde su incentivo. La moralidad deja de ser un código impuesto desde fuera y se convierte en una expresión natural de tu verdadera identidad. Esto no es anarquía, es responsabilidad radical. Y así, llegamos al corazón de nuestra pregunta inicial. ¿Pudo la base de tu fe haber sido construida sobre la censura? La respuesta, después de este viaje, es un sí rotundo y doloroso. Pero debemos entender algo crucial. La verdad teológica no era el objetivo principal de esa censura. Tu autonomía espiritual lo era. El enemigo a vencer no era una mentira, era tu soberanía. Jesús, el de los textos prohibidos, no vino a fundar una religión de dependencia, vino a iniciar una revolución de la conciencia. El objetivo de la censura no era protegerte de una herejía, sino impedir que descubrieras tu propio poder. Impedir que te dieras cuenta de que la llave del reino siempre ha estado en tu bolsillo. Y así, el viaje llega a su fin. Los muros han caído. El eco de la demolición se desvanece. La sensación de traición y vacío eran reales, pero no eran el destino final. Eran solo el sonido de las cadenas rompiéndose. Ahora podemos juntar las piezas y ver el mapa completo. Recapitulemos las 3 llaves que hemos recuperado. Cada una liberó tu fe de una jaula diferente. La primera llave, que el reino está dentro de ti y extendido sobre la tierra, no te dejó sin un lugar sagrado. Convirtió cada rincón del universo en tu templo. Te liberó de buscar a Dios en un edificio para encontrarlo en el rostro de un extraño, en una hoja, en tu propia respiración. No perdiste la casa de Dios, descubriste que siempre has vivido dentro de ella. La segunda llave, que acusaba a los intermediarios de ser sombras, no te dejó sola, te devolvió tu soberanía espiritual. Te recordó que la conversación más importante de tu vida no necesita traductores. No perdiste a tu confesor, encontraste tu propia voz. Y la tercera llave, que redefinía el pecado como olvido y la salvación como recuerdo, no te arrojó a un mundo sin moral. Desmanteló la prisión del miedo. Te liberó de la tiranía de un juicio final, reemplazándola por la invitación más poderosa que existe, la responsabilidad radical de despertar a tu propia naturaleza luminosa. No perdiste a tu juez, recordaste tu verdadera identidad. El dolor que sentiste no era el de perder la fe, sino el de mudar de piel. Estabas abandonando una fe prestada, de segunda mano, para dar a luz a una fe auténtica, tuya por derecho de experiencia directa. La institución te ofreció un mapa,
pero era un mapa del corral, no del vasto territorio de lo divino. Te enseñaron a ser una oveja obediente cuando el mensaje original te invitaba a ser un pastor de tu propia alma. Recuerda la imagen del hombre en la cripta arrojando el papiro a las llamas. Él no estaba quemando una herejía, estaba intentando destruir un espejo. Un espejo que si se sostenía frente a la gente no reflejaría la imagen de un pecador, sino el rostro de un hijo del Padre viviente. Lo que has encontrado aquí no es el final de la fe, sino el verdadero comienzo. Ya no necesitas que te digan qué creer. Ahora tienes las herramientas para explorar por ti mismo. Las llaves de la prisión doctrinal están en tu mano. La puerta está abierta. Lo que hagas ahora con esa inmensa y vertiginosa libertad, esa es la historia que realmente importa. Y así, el polvo de la demolición se asienta. Has cambiado el mapa de una pequeña provincia por la brújula para navegar el mundo entero. Quizás la espiritualidad no se trata de encontrar un refugio seguro, sino de tener el valor de navegar sin un puerto garantizado. Es la transición de una fe infantil que necesita que le digan qué hacer a una fe adulta que asume la responsabilidad de su propio despertar. Aquí llegamos a la moraleja final. La mayor prueba de fe no es creer ciegamente, sino tener el coraje de buscar incansablemente lo que Jesús realmente dijo. Es la fe valiente que se atreve a mirar detrás del telón. El camino de la obediencia te hace un buen seguidor. El camino del cuestionamiento honesto, sin embargo, te convierte en un verdadero buscador. Hemos recuperado las palabras de Jesús que fueron silenciadas porque devolvían el poder al individuo. Pero la censura no se detuvo en sus palabras, se extendió a las personas que mejor las comprendieron. Y si crees que la historia de estas 3 frases fue explosiva, es porque todavía no hemos hablado de la figura que encarnaba estas enseñanzas de forma tan directa que su sola existencia amenazaba con derrumbar el patriarcado religioso antes de que pudiera construirse. No hablamos de Pedro, el constructor de la iglesia. Hablamos de la persona que, según su propio evangelio perdido, entendió el mensaje del reino interior mejor que nadie. Hablamos de María Magdalena. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, prepárate, porque en nuestro próximo video abriremos el evangelio perdido de María Magdalena para revelar la historia que la iglesia intentó borrar. Descubriremos por qué los apóstoles masculinos sentían celos de ella, cuál fue la enseñanza secreta que Jesús le confió solo a ella y por qué la campaña para convertirla en una prostituta arrepentida fue quizás el acto de manipulación histórica más devastador de todos los tiempos. Esa es una historia que no solo complementa la de hoy, la lleva a un nivel completamente nuevo.